y vi a otro ángel volar en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Bienvenidos, amigos míos. Están escuchando La Voz del Evangelio Eterno, un programa presentado por el Ministerio del Evangelio Eterno, fundado en 1992 por creyentes adventistas del séptimo día. Este es un programa cristiano para traer cumplimiento profético, advertencias, revelaciones de los últimos tiempos y promover el avance de Cristo en sus vidas. Bienvenidos, amigos míos, nuevamente a La Voz del Evangelio Eterno. Soy el pastor Rafael Pérez, invitándolos a orar con nosotros esta oración. Querido Padre Celestial, te agradecemos por esta oportunidad de compartir tus palabras y te pedimos, Señor, que tu Espíritu nos guíe a la verdad y que impresiones a los oyentes. Jesús, oramos. Amén. 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 Bueno, me gustaría ver si podemos dedicar un par de programas. Mira, cada semana en los principales países, la mayoría de los países especialmente, y incluyendo los Estados Unidos, se celebra muy bien en América Latina, incluso más que en los Estados Unidos, lo que se llama la Semana Santa, o la Semana de Pascua, como la llaman, ¿sabes? Entonces, ¿cada año quieres decir? ¿O cada semana? No, Cada año. cada año. Sí. Gracias. Cada año una semana está dedicada a lo que muchas personas llaman la Semana Santa o Pasc, lo que es La Semana de la Pasión. Semana de Pascua. Y se supone que es para recordar la última semana de Jesús en esta tierra, cuando vino hace 2000 años. Creo que sería bueno, antes de que entremos en las tradiciones paganas y todo eso, porque es un hecho. Jesús hizo su acto final en la última semana, en su última semana en esta tierra de su ministerio, incluyendo su crucifixión tuvo lugar casi al final de esa semana. Sí. Me gustaría invitarte a ayudar a nuestra audiencia y lo que tenemos que ofrecer, porque creo que hay muchas lecciones espirituales importantes que podemos encontrar de la última semana de Jesús en esta tierra. Sí. Y luego, de nuevo, al final, a veces, durante estas presentaciones tendremos que hacer o ver cómo el enemigo ha estado distorsionando ¿cómo puedo decirlo? Tratando de transformar. Correcto. La última semana. Te daré un pequeño consejo. Primero, para muchas personas, incluyéndome a mí, antes de llegar al Evangelio, esa semana era una semana de ir como cada noche a un santuario, a una iglesia, arrodillarse. ¿Ante qué? 15, 20 imágenes, estatuas, representando lo que se supone que es la última semana de Jesús en esta tierra. Lo llaman el Vía Crucis. Lo estoy pronunciando bien, ¿verdad? No lo sé, es una tradición. Sí. ¿Por qué no? De acuerdo. Y también otra tradición que ha sido y sigue siendo utilizada hasta hoy muy, muy fuertemente, alentada, es el rezo del rosario cada noche. El rezo del rosario. Entonces, vamos primero a la Biblia y veamos de qué se trata todo esto, o lo que Jesús estaba haciendo durante esa semana, y luego podemos comparar y dejar que nuestra audiencia decida. Pero antes de que vayamos allí, ¿puedo establecer una base? Sí, adelante.
En cuanto se refiere al hecho de que nosotros, bueno, porque lo que estamos aquí para, como acabas de mencionar, compartir con la audiencia, es el hecho de que ahora hay una mezcla de la palabra de Dios tal como se presenta y corriendo paralelamente con la palabra de Dios hay algo que imperceptiblemente parece aceptable, que para el ojo no discerniente puede estar bien, porque está asociado con las Escrituras, ¿verdad? ¿Correcto? Sabemos la Semana de la Pasión está en las Escrituras, sí. Y como resultado de eso tenemos que empezar a separar los dos. De acuerdo. Pretendemos hacer. De acuerdo. Y así quiero darte esta cita del conflicto de los siglos, nos introducirá en este estudio. Leamos el texto. Adelante. Así que permíteme. Sí. Aquí dice, la mayoría de los cristianos finalmente consintieron en bajar su estándar y se formó una unión entre el cristianismo y el paganismo. Dice, ¿De qué libro estás leyendo? estamos leyendo del poderoso libro El conflicto de los siglos. No acuerdo. No es un material de opinión, este material aquí son hechos históricos y escritos proféticos. Y entonces, Y la razón por la que te pregunto de nuevo es porque sé que en muchos de los hogares de nuestra audiencia deberían tener ese libro deberían tener, y pidiendo libro gratis. y no lo tienen, ¿qué deberían hacer? Y luego pueden llamarnos y se lo enviaremos. Amén. Amén. ¿De acuerdo? Estaríamos más que felices de compartir. Así que dice aquí, aunque los adoradores de ídolos profesaban haberse convertido y se unieron a la iglesia, todavía se aferraban a su idolatría, solo cambiando. Este es el problema ahora, en el cual estamos buscando separarnos. Dice, y solo cambiando los objetos de su adoración a imágenes de Jesús e incluso de María y los santos. Dice, la inmunda levadura de la idolatría, así introducida en la iglesia, continuó su obra perniciosa, doctrinas insanas, ritos supersticiosos y ceremonias idólatras fueron incorporados a su fe y adoración. A medida que los seguidores de Cristo se unieron con los idólatras, la religión cristiana se corrompió. La iglesia perdió su pureza y poder. Dice aquí, sin embargo, hubo algunos que no fueron engañados por estas ilusiones. Ellos aún mantenían su fidelidad al autor de la verdad y adoraban solo a Dios. Eso es creo que esa cita establece la base para nuestra serie. ¿Podría añadir a eso otra cita del conflicto de los siglos? Porque está hablando de añadir cosas. Y esto está en el capítulo 16 sobre los padres peregrinos. Está bien. Ella dice, los reformadores ingleses, al renunciar a las doctrinas del romanismo, habían retenido muchas de sus formas. Mira, va en otra dirección ahora. El tuyo fue cuando estaban cayendo en la apostasía. Esto es cuando están saliendo. Ellos renunciaron a muchas de las doctrinas, pero retuvieron muchas de las formas. Así, aunque la autoridad y el credo de Roma fueron rechazados, no pocas de sus costumbres y ceremonias fueron incorporadas en el culto de la Iglesia de Inglaterra. Se afirmaba que estas cosas no eran cuestiones de conciencia que, aunque no estaban ordenadas en las Escrituras y por lo tanto eran no esenciales, al no estar prohibidas, no eran intrínsecamente malas. Su observancia tendía a estrechar el abismo que separaba a las iglesias reformadas de Roma. Y se argumentaba que promoverían la aceptación de la fe protestante por parte de los romanistas. Para los conservadores y los que buscaban compromisos, estos argumentos parecían concluyentes, pero había otra clase que no juzgaba de la misma manera. El hecho de que estas costumbres tendieran a cerrar el abismo entre Roma y la Reforma era, en su opinión, un argumento concluyente en contra de conservarlas. Las veían como insignias de la esclavitud de la que habían sido liberados y a la que no tenían intención de regresar. Razonaban que Dios, en su palabra, estableció las regulaciones que gobiernan su adoración
y que los hombres no tienen la libertad de añadir a estas o restar de ellas. El mismo comienzo de la gran apostasía, esto es, ella está cerrando ahora. El comienzo de la gran apostasía fue, El mismo comienzo de la gran apostasía fue al buscar para suplementar la autoridad correcto. no de Dios con la de la iglesia. Correcto. Y también cuando estás leyendo la cita primero, estás hablando de cómo el enemigo estaba usando el llamado cristianismo Exactamente. para introducir la idolatría. Sí. La palabra de Dios trae una advertencia muy fuerte sobre adorar ídolos. Sí, sí. ¿De acuerdo? 1 Corintios capítulo 10, versículo 18. En adelante, del 18 al 20, veremos lo que dice la palabra de Dios. Sí. Porque nuevamente vamos a mirar primero en la Biblia la última semana de la vida de Jesús en esta tierra. Y veremos que se ha hecho todo lo contrario de lo que se llama Semana Santa hoy en día. Sí. Y puedo añadir, puedo añadir, si queremos pensar en una Semana Santa, encontramos en la Biblia una semana entera. La semana de los panes sin levadura, ¿recuerdas eso? Esa fue una semana que Dios dio a los israelitas. No es que debamos debilitarnos de nuevo, no, por supuesto, pero los panes sin levadura es un ejemplo. Sí, es un ejemplo. El símbolo de los panes sin levadura, el pan era ¿qué? ¿Es el símbolo de qué, hermano? Sin pecado. Símbolo de pecado. Ajá. Saber pecado, saber levadura, saber pecado sin levadura, debían abstenerse de cualquier cosa con levadura. Ni siquiera debía encontrarse en su casa. ¿Correcto? Sí. Así significa debemos buscar en nuestra casa cualquier. Sí, así que ese fue un símbolo establecido por Dios. Ese era el símbolo. Sí, no solo nuestra casa física, sino también nuestra casa espiritual, nuestra vida. Si hay algo que no solo una vez al año, una semana, Sí. a lo largo de todo el año. Sí. ¿De acuerdo? Pero volvamos. Quiero. Dijiste que tenías una frase más. Y hay una cosa más. Porque quiero traer la Biblia a esto. Esas declaraciones son geniales. Correcto. Esto, hay un histórico, nadie puede negar esto, Sí. que una de las corrupciones del cristianismo a principios del siglo XXI fue, y hablamos muchas veces en este programa sobre eso, sí, fue mezclar las tradiciones, las costumbres paganas, sí, en el cristianismo, sí. Entonces, antes de que continúes, ustedes dicen que estos rituales que ahora se están practicando Está bien. fueron hechos, se adaptaron en el cristianismo o se adaptaron para atraer nuevos conversos. Correcto. Pero como dijiste, llevan a la idolatría. Correcto, la intención podría haber sido buena Sí. para atraer a los paganos, ¿verdad? Sí. Pero no es el método de Dios. Eso no quiero decir. No, sí. Pero ves, el método de Dios es llevar predicar la palabra. Amén. Sí. Está bien. Eso es un punto muy importante. Donde hay una frase común. Dice que Roma comenzó a imponer. No es una frase común. Roma comenzó a imponer. Eso es cierto. No es tan común. Esa es la última frase. Solo léela. Oh, Dios mío. Léelo, por favor. Aquí dice, Roma comenzó imponiendo. El Espíritu está trabajando porque no llegué a leerlo, pero ya lo estaba diciendo. Correcto. Dice, Roma comenzó imponiendo lo que Dios no había prohibido y terminó prohibiendo lo que Dios había ordenado explícitamente. Lo cual es mantener la tregua. Prohibieron mantener el verdadero día de reposo. Ahora, voy a volver contigo después de un pequeño descanso. ¿De acuerdo? Porque cuando estás leyendo sobre Roma, ¿podría ser la Roma pagana? Volveremos enseguida.
bienvenidos. Me gustaría presentarles un libro especial que tenemos disponible. Es la historia del viaje del pastor Rafael Pérez Enns, desde prepararse para ser sacerdote en la Iglesia Católica Romana y cómo Dios obró de manera muy providencial en su vida para alejarlo de esa decisión y seguir a Jesús a la luz de la verdad presente. Si has sido bendecido por el programa Evangelios Eternos, queremos invitarte a recibir nuestro nuevo libro titulado De Babilonia la Grande, Zoom, al Evangelio Eterno. Es el testimonio personal de nuestro orador y director, Rafael Pérez. Pero más que esto, si quieres valor y quieres fortaleza, este testimonio personal de este libro de 150 páginas te dará una visión de por qué Dios está llamando a hombres y mujeres a salir de Babilonia. Y si deseas recibirlo hoy, solo llama al número que aparece en la parte inferior de tu pantalla y pide la oferta 777. Esa es la oferta, 777. ¿Por qué 7? Porque el séptimo día es el sábado. ¿Por qué 7? Porque el sábado fue santificado. ¿Por qué 7? Porque los temas finales en esta gran controversia son entre el sábado y el domingo. Ese es mi viaje. Espero y rezo para que vayas a pedir el libro ahora mismo, De Babilonia la Grande, al Evangelio Eterno. Que Dios los bendiga a todos. Bienvenidos. De nuevo, hermano, te interrumpí justo antes del descanso. Sé que ibas a decir algo. Te pregunté, Sí. ¿qué Roma? Porque estaba diciendo cómo Roma estaba pervirtiendo, por así decirlo, la pureza de los principios cristianos Sí, o los principios bíblicos. sí. ¿Qué Roma era esa? Yo me gustaría, sí, ¿qué Roma era esa? Puedo responder. Sin embargo, quiero es establecer este hecho. Este es un hecho muy importante para establecer. Que no fue que Roma por sí misma lo hizo. Roma se permitió ser influenciada por fuentes y fuerzas externas. Roma incorporó para hacerse popular y aceptable. Así es como la iglesia primitiva se corrompió. Y prácticamente habla de muchas y de las conductas de las iglesias cristianas ahora que han incorporado un nivel de mundanidad para hacer el evangelio más agradable. La historia, vamos a repetir. La historia se está repitiendo. Están haciendo el evangelio más agradable. Pero esta institución no podría ser otra que la Roma papal y no la Roma pagana que fue gobernada por los emperadores. Pero ahora la transición que se destacó en la imagen, donde los pies de hierro transicionan a los pies de hierro y arcilla, y entendemos que el barro fangoso está relacionado con un pueblo, un pueblo religioso. Sí. Y así, eso es en referencia a la Roma papal. Noté que la Escritura lo identifica también como un poder eclesiástico y sabemos que es solo el sistema papal el que es tanto un poder eclesiástico como estatal. Sí, pero lo que estabas diciendo también es importante. Tristemente, las mismas condiciones han sido tienen que aplicarse a las iglesias populares. Y No solo a la iglesia romana, sino a prácticamente la mayoría de las... Y pastor, creo que es algo para enfatizar a nuestra audiencia. La razón por la que deberíamos enfatizar esto es para evitar que piensen que es una experiencia del pasado. Correcto. Esta es la historia repitiéndose. Está bien. Vivimos el pasado. Correcto. Y dicen que sí. Si no recuerdas cuál es tu pasado es tú. Tu historia, estás condenado a repetirla. Estás condenado a repetir. Condenado. A repetirla. Y por eso estamos aquí. Por eso está bien. Y también la palabra de Dios, repetimos esto muchas veces, dice que no debemos olvidar el pasado. Sí. No. Eclesiastés 3:15 dice, Recuerda las cosas antiguas. tenemos que recuperarlo Ajá. para no cometer el mismo error. ¿Sabes? Y otra cosa también,
1 Corintios capítulo 10. Ajá. Bueno, supongo Sí. tú lo tienes. Sí. Antes de que leas eso, 1 Corintios capítulo 2, versículo 11, 2, versículo 11. Sí. Sí. Dice, capítulo 2, 1 de Corintios capítulo 10, versículo 11. bien cap, 10, versículo 11. Sí, Está bien. ¿Quieres que lea eso? sí. Antes de que leas el que te di antes, Correcto. el ate. Este dice, ahora bien, todas estas cosas les sucedieron como ejemplos y están escritas para nuestra amonestación sobre quienes han llegado los fines del mundo. Entonces la palabra de Dios dice, cosas que sucedieron en el pasado son para nuestra amonestación. Amonestación, ¿sí? Mira, porque hoy en día es muy popular decir, no hables del pasado. Olvida pasado. Olvida el pasado. Deja pasado. Avancemos. Sí, Sí, suena bien. suena bien de hecho. Sí, en asuntos espirituales tenemos que avanzar en la palabra de Dios, Correcto. no en tradiciones de hombre. ¿Ves la distinción? Sí, de hecho, Hermano Patrick, María lee un par de versículos de la Biblia allí. sabes, antes que María lea un par de versículos, quería echar otro leño al fuego. En tu pregunta, ¿cómo sabemos qué sistema es el que está implementando algunas de estas cosas ahora? Sí, pero él quiere decir. Adelante. Seguro. Bueno, estaba pensando cuando hablabas sobre qué fase de Roma estaba haciendo esto, correcto, Sí, que realmente se ha hecho a lo largo de incluso imperios anteriores, incluso la Roma pagana. Cuando Nabucodonosor conquistó Jerusalén, trajo todos los utensilios del templo y todo, y fue, ¿dónde los puso? los llevó a su templo en Babilonia. En sus templos paganos, Sí, a su Dios, el templo de su Dios. Correcto. Y en Roma había este gran edificio, se llamaba el Panteón. Está bien, sí. Y dentro de este panteón Roma colocaba estatuas de los dioses de los países que conquistaban Correcto. Eso es. y aún no habían llegado al cristianismo, pero eso es lo que era la Roma papal. La Roma papal puso a Cristo allí, Ajá. lo convirtió en iglesia. Correcto. correcto. Mezclando lo sagrado con lo no sagrado, Sí, ¿verdad? Entonces tú dijiste que tú tienes algo que hermana María lea, antes de que la hermana María continúe. porque lo que ella va a leer es explosivo. Sí. Quiero decir, la palabra de Dios es clara Muy clara. sobre estas cosas de idolatría, Sí. costumbres paganas. Quiero decir, Sí, es claro sobre métodos que aprueba y los métodos que él no aprueba. sí, tenemos que tener cuidado. Amén. Sí. Y entonces yo solo quería añadir más para reforzar el punto que hice de que está relacionado con un poder eclesiástico. Sí, Y no necesariamente un poder civil o estatal solo. Dice en Apocalipsis 17, versículo 5, y en su frente estaba escrito un nombre, Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y nosotros establecimos que una mujer representa una iglesia. correcto. ¿De acuerdo? Y luego si vamos a Apocalipsis 18, versículos 2, dice aquí, y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha convertido en habitación de demonios, llámete en guarida de todo espíritu inmundo, y en jaula de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Si vamos a Mintz Dogún Timoteo 4, versículo 2, nos dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y esto es lo que dice en el versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Fábulas. Y eso es lo que acabamos de leer. ¿Cómo? Leímos anteriormente en la cita cómo estas formas supersticiosas terminaron dentro de la iglesia. Ahora, Sí. si volvemos atrás, Apocalipsis 18 dice, Babilonia se ha convertido en guarida de todo espíritu inmundo, jaula de toda ave inmunda y ave aborrecible.
En 1 Timoteo 4, versículo 1 dice, el Espíritu dice claramente, algunos se apartarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Lo mismo que está conectado con Babilonia. En Apocalipsis 18, versículo 2. ¿Puedes detenerte ahí? ¿Doctrinas de quién? Demonios. Está bien, hermana María va a leer. Bien, adelante. Y ahora algo sobre que tiene que ver con esto. Sí. Ahora, antes de que ella lo lea, debo aclarar que la razón por la que traemos toda esta verdad bíblica a todos ustedes allá afuera, radio, televisión, incluso en el periódico, lo estamos haciendo. No es porque tengamos algún odio o Rencores personales. personal, ya sabes, vendetta contra nadie, Sí. rencores. No. No, es lo contrario, Correcto. porque queremos que todos sean salvados. Amén. Amén. No quiero que la gente sea tan ciega como yo. Nací en un hogar y mi juventud, mi juventud, ya sabes, pensando que iba a ser un instrumento de Dios y mira lo que iba a ser. ¿Puedes leerlo? Próximo book. Sí. Escucha esto. 1 de Corintios capítulo 10, Versículos 18. versículos 18, 19. Así es. Está bien, lee. Y la Biblia dice, mirad a Israel según la carne, ¿no son los que comen de los sacrificios partícipes del altar? ¿Qué digo entonces? ¿Que el ídolo es algo o que lo que se ofrece en sacrificio a los ídolos es algo? Pero digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios. Espera un momento. Pablo está haciendo una conexión que cualquier práctica religiosa que tenga que ver con la idolatría o ídolos es definitivamente un servicio. Ofrecido. ¿Estamos rindiendo a quién? Al diablo. Eso es difícil. Sí. Entonces, volviendo de nuevo, pero ¿ves cómo trabaja Satanás? Pensé que algunos de ustedes habrían mencionado que el verdadero detrás de todo esto era el dragón, el enemigo. Qué hermoso pensamiento meditar en la última semana de Jesús en esta tierra. ¿Cómo ha estado transformando eso en un montón de idolatría? Servicios que continúan y se arrodillan en cada paso dentro de una catedral, en una iglesia, ante un ídolo. No. A San Pedro, Pablo, quien sea y siempre, Agustín, todos esos llamados santos. Oscureciendo la luz, como diríamos. Sí. Y rezando el rosario. Sí, sí. Yo pregunto, ¿por qué crees que Jesús, Dios, habla con un lenguaje tan fuerte? Está abriendo nuestros ojos a las realidades espirituales. Tratando de mostrarnos ¿qué? El peligro. El peligro. Para salvarnos del pecado y llevarnos a un lugar seguro. Sí, y a ti, hermano Ewode. Sabes, cuando decías eso, quería añadir esto. Lo estás haciendo porque quieres que las personas experimenten la libertad que ahora experimentas. Amén. La libertad que está en Cristo. Amén. Recuerda, dice que no somos salvados por obras, sino que somos salvados por gracia a través de la fe en Dios. Está bien. Y esta forma de religión no libera el alma. Incluso Martín Lutero, recuerda la experiencia de Martín Lutero, cuando subió los escalones en el frío, descalzo, la escalera de Pilato. La escalera de Pilato. Así es. Tratando de encontrar una libertad, tratando de encontrar paz. Y muchos están frotando el rosario, participando en estas, besando los pies de estatuas y buscando consuelo, buscando descanso para sus almas. Pero estamos aquí para hacer saber a las personas que no hay descanso para el alma en eso. Porque Jesús dijo que lo único que santificará el alma es, ¿qué? Según Juan, capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así que, amigo mío, lo único que santificará el alma, nuestra vida, es su palabra. La palabra. Palabra de Dios, no idolatría.
Sí. no las tradiciones. No, la palabra de Dios es clara y sí, es un lenguaje muy fuerte. Pero ¿sabes lo que hizo Satanás? La gente, en lugar de estar regocijándose, como yo experimenté cuando alguien me trajo esto, yo, porque quiero ser libre en el Señor, se enojan. Yo digo, pero no se enojen con nosotros, enójense con la palabra de Dios. Sí. Si te vas a enojar Sí. y usa ese tipo de expresión de estar enojado, para buscar la verdad. Y la verdad nos hará libres. Que Dios los bendiga a todos hoy. Cuando lleguemos a esa tierra, es una promesa muy alentadora, pero no conocemos la alegría que allí recibiremos. Nuestra familia de la Voz del Evangelio Eterno les agradece por acompañarnos. Contribuyentes generosos como usted nos mantienen transmitiendo. Considere en oración apoyar este ministerio. Las donaciones son deducibles de impuestos y pueden enviarse a La Voz del Evangelio Eterno, P.O. Box 1638, West Palm Beach, Florida, 33416. Nuestro número de teléfono es 1-866-7HD2, es decir, 1-866-784-3292. Y nuestra dirección web es voiceoftheeternalgospel.com.